Bueno, bienvenidos todos a este estudio bíblico. Nuevamente vamos a mirar algunas cosas que sé que serán de gran bendición para todos ustedes. Mi hermana Antonieta, Dios te bendiga. Y vamos a aprender, ¿vale? Vamos a aprender sobre el camino del Señor, sobre las cosas de Dios, sobre la palabra de Dios. Eh, Vamos a aprender muchas cosas, me parecen muy necesarias en la vida. Lorenita, Ponchito, Dios los bendiga. Bueno, vamos a orar, ¿vale? Vamos a orar entonces y vamos a empezar con este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Hola Carlitos, Dios te bendiga. Vamos a orar. Bendito seas para siempre, Señor, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos, de la tierra, de los mares y de todo lo que en ellos hay. A ti damos toda gloria y honor, Padre omnipotente. Venimos delante de ti, Señor, primeramente pidiendo perdón por nuestros pecados, por cada ofensa que te hemos hecho, Señor. Consciente o inconscientemente, perdónanos, Dios. Límpianos con tu sangre bendita, Señor. Y permítenos estar en tu presencia y vivir en tu presencia, que podamos estar delante de tu rostro y ver tu faz un día, Señor, como está escrito en tu palabra, que el misterio de Dios un día será consumado, Señor, allá en Apocalipsis está escrito. Todos veremos tu rostro, Señor, veremos cara a cara descubierta todas las cosas, Dios. Te bendecimos en esta noche, Padre omnipotente, y nuestro deseo es aprender tu palabra, que la luz de tu espíritu nos ilumine y nos haga entender sabiduría y nos encamine por camino de rectitud, de santidad, de fe y de verdad, Señor. Te pido, Señor, úsame para dar tu palabra con amor, con sabiduría, con entendimiento, Señor, con humildad y con mansedumbre. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. ¿Ah? De hecho, me pego un orar como si fuera a gas lacrimógeno, pero no es la gas lacrimógeno, ya estaríamos con los ojos aguados. Sí, sí, déjamelo ahí. Bueno, muy buenas noches a todos nuevamente, Dios los bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Y bueno, la enseñanza de hoy tiene un nombre, un título que es bastante sencillo, pero bueno, voy a estar ya hablando cosas que a veces yo veo y me hacen meditar, ¿no? No tenía predicación, la verdad. A mí casi siempre se me da predicaciones como por ahí ya el sábado, el domingo, el lunes. Pero en esta ocasión, hasta esta mañana, pude tener la palabra que Dios quería que les hablara. Y bueno, y me alegra mucho que el Señor me haya permitido meditar en este tema, hermanos, porque me parece un tema crucial, esencial, fundamental. Y espero que el día de hoy cada uno de ustedes comprendan cuán importante es la palabra de Dios en la vida de los creyentes. O sea, la palabra de Dios, hermanos, en la vida de un cristiano es tan importante como el oxígeno para vivir. Nosotros necesitamos la palabra de Dios, hermanos, para vivir en Cristo. Sin la palabra es muy difícil entender alguna cosa de Dios. Y hoy vamos a hablar algunas cositas, ¿vale? No vamos a entrar en mucha profundidad, pero sí quiero que miremos algunas declaraciones que el Espíritu de Dios hace acerca de su propia palabra, ¿ven? Entonces dice la palabra del Señor así. Segunda de Timoteo, toca cerrar ya esa puerta, muchachos, porque si no, no me va a dejar hablar tranquilamente. Hay que cerrar la puerta porque es que no se meten los ruidos de la calle y es difícil. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Dice así la palabra del Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cómo acabo de decir yo? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Cómo quiere que sea el hombre de Dios el Señor? Que el hombre de Dios sea ¿cómo? Perfecto, pero ¿para qué? Enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Entonces la palabra de Dios nos ayuda a, ¿qué? A perfeccionarnos en el camino del Señor por medio de la enseñanza, del redarguir y a veces toca ¿qué? La corrección. Amén. Por esa razón no nos debemos desmayar, hermanos, cuando viene una palabra de corrección, porque no es para mal. A veces
sus pastores notan cosas que ustedes no notan. Tal vez usted piensa que hay cosas en su vida que son normales o que son buenas, o que simplemente están allí y que no tienen problema. Pero uno como pastor ve las cosas diferente porque uno ha caminado, hermanos, por muchos años. Y en su propia vida uno ha visto la obra que el Espíritu Santo ha hecho para madurarlo, para darle entendimiento, sabiduría. Y también uno ha visto a otros hermanos caer. Yo he visto a muchas personas, hermanos, con unos ministerios muy bellos, hermanos, muy bonitos, que pintaban para ser gente de Dios muy tremenda y no terminaron en nada, hermano. No terminaron en nada. Y uno vio su desastre, su tragedia, y uno vio cómo se frustraron, cómo no alcanzaron, y uno vio lo que les pasó, y de eso también sacó uno como enseñanza. También he visto pastores que tienen 20, 30, 40, 50 años en el ministerio y han logrado sobrevivir en el camino del Señor, y he aprendido también de ellos, de sus aciertos, de sus cosas bellas y grandes. Amén. Entonces démonos cuenta lo que dice la palabra del Señor, que la Biblia, que la palabra de Dios es un libro que es como inspirado por Dios. ¿Cuántos dicen amén en sus casas? Es inspirado por Dios, Dios lo inspiró. Esto hace que la Biblia, a pesar de que fue un libro escrito por hombres, tenga un nivel más alto que cualquier otro libro. Significa que este es un libro que bajó ¿de dónde? Del cielo. Fue algo que Dios le dio a personas. Me está diciendo aquí Mafecita que se escucha un poco bajito. ¿Dónde está mi micrófono de la otra vez? Voy a ponerme mejor el micrófono para que me escuchen mejor, ¿vale? Entonces, la palabra de Dios es un libro, hermanos, que se sale de lo común, que se sale de las cosas normales. Por supuesto, tiene una lógica, ¿no? Fue escrita por hombres, pero quien la inspiró fue Dios. O sea, lo que hicieron los varones de Dios, ojo con esto, fue, fue escribir, ojo con esto, fue escribir lo que ellos escucharon de Dios. Las visiones que están en la Biblia son cosas que los profetas vieron, que Dios se los mostró. Y la Biblia se encarga de plasmar esto por medio de hombres, evidentemente, y Dios le dio un sentido a la Biblia para que pueda ser entendida, para que pueda ser comprendida. No la hizo en un lenguaje tan difícil, tan complejo, que nadie lo pudiera entender, no. La hizo con una forma que pudiera ser comprendida, porque es lo que quiere Dios. El mismo Señor lo dice a través de Jeremías, ¿verdad? Él dice, no se alabe el rico en su riqueza, ni se alabe el sabio por su sabiduría. Si alguien ha de alabarse, alábese en esto, en que conoce al Señor de los ejércitos, a Yahweh. Amén, el Todopoderoso. Así que, hermano, deleítese, gócese. Si usted conoce a Dios, Dios le da permiso de que se alabe por eso. Yo conozco al Señor. Amén. Y como dijera Cristo, porque algunas personas dicen, usted conoce a Dios, ¿de qué se las da? Hermano, qué bendición conocer a Cristo. Pero le digo una cosa, una vez los fariseos le dijeron al Señor, que él se la daba de la gran cosa, pero él mismo respondió, es que yo conozco a aquel al que ustedes llaman Dios. Yo lo conozco y he visto su aspecto y sus palabras están morando en mí. Y si dijera que no lo conozco, sería mentiroso como ustedes. Tremendo, hermano. Tremendo. El Señor no se avergonzó de conocer al Padre. No, hermano, no nos avergoncemos de conocer al Señor. Amén. Regocijémonos en eso. Bueno, pero entonces en esta semana estuve viendo unos videos que aparecen por YouTube de una persona, bueno, que comienza a poner, ¿no? Entonces, hace mucho tiempo, hermanos, yo pasé por mi seminario bíblico y teológico hace, no sé, como 15 años, hermanos. Entonces, yo hace mucho tiempo dejé atrás, digamos, todas esas cosas teológicas. He sido un hombre muy apasionado por escudriñar la escritura. Y ahorita les voy a explicar la diferencia entre ser apasionado por la teología y ser apasionado por la escritura. Porque es que la teología es andar rumiando lo que otro ya rumió. La teología es pasarse lo que otro mascó. ¿Cuántos me están entendiendo? Yo no sé a cuántos les gusta coger que otro les mastique la comida y ellos pasársela. ¿Sí les gusta? ¿O les gusta mejor ustedes masticar la comida y comerse la propia? Entonces la gente apasionada por la teología es andar leyendo lo que otro dijo, lo que otro estudió, lo que otro hizo. Porque es más fácil. Siempre nos gusta ¿cómo? El camino fácil. Tal vez a mí me cuesta 10 años entender un tema, pero me toca estudiar hasta que logro entender las cosas. Pero hermano, es preferible comerse su propia comida a que otro le mastique y uno coger el guácala, el bolo ese y tragárselo. No,
Año, a mí me gusta comerme lo que yo mismo mastico, hermanos, amén. Ahora, hay varones de Dios que son muy acertados y es una belleza escucharlos de ver uno esa relación con Dios que tienen tan linda, hermanos. Pero bueno, el asunto es que yo hace muchos años dejé atrás la teología y me ha apasionado mucho, no por la teología, y bueno, por tantas cosas que hay en eso, ¿no? Que algún día tal vez podamos sentarnos a hablar, porque algunos piensan que uno como que no pasó por un seminario bíblico, que uno no sabe nada de teología. Hay personas que han pensado que uno es como una especie de burro, hermano, que nunca supo nada, que no sabe nada de nada, y uno se queda aterrado, hermano, del concepto de personas cercanas a uno, hermano. Uno dice, increíble, qué menosprecio y qué manera de comportarse tan triste, sabiendo que uno ha tenido un recorrido, unos estudios, en todas esas cosas, hermano. Pero el punto es que yo dejé atrás la teología hace muchos años, pero aprendí muy bien los lenguajes teológicos y cómo habla un teólogo y cómo habla un varón de Dios. Ya les voy a mostrar las diferencias. Entonces, en estos videos de YouTube aparecía un tipo hablando sobre, por ejemplo, el libro de Ezequiel. Entonces decía, vamos a aprender sobre el libro de Ezequiel. Y empezaban a salir unos dibujitos. Entonces, Ezequiel fue un sacerdote que se fue en la primera oleada de los que fueron deportados hacia Babilonia, dice. Y estando en el río Quebar allá, vio la gloria de Dios en un carrito con unos seres alados. Y él empieza a escribir y la cosa se ve buenísima. Yo estaba muy contento escuchándolo. Y entonces él comienza a partir el libro, como se hacen los estudios expositivos de cualquier libro de la Biblia, comienza a partirlo por capítulos. Entonces, del capítulo tal al capítulo ya, allá Sara Sara y Elizabeth me imagino que están escuchando, ¿cierto? No estarán pintando. Eso, muy bien, nada de pintura ahorita. Bueno, gracias. Entonces, no, el coso de Ezequiel dice esto y aquello. Yo estaba muy contento mirando el tipo cómo iba exponiendo el libro hasta que entró con lo siguiente y les quiero explicar por qué. Luego vi los comentarios de la gente, qué hermosura, cómo explica la Biblia de bien y yo me quedé aterrado, hermanos, de lo que este hombre dijo. Entonces él dice, de tal capítulo a tal otro, Ezequiel saca todo su arsenal poético, dice. Imagínense, Ezequiel saca su arsenal poético y nos deja ver su visión de la relación de Israel con el Dios de Israel. Y yo vi que nadie le dijo nada al tipo, todo el mundo aplaudiendo, qué hombre tan sabio, qué impresión. Y entonces yo me apesadumbré un poco, hermanos. ¿Por qué? Porque acabamos de leer que la misma palabra del Señor dice que la palabra de Dios no es un libro literario, lleno de metáforas y de historias y de cuentos inventados por los escritores de la Biblia. No, hermanos, la Biblia fue inspirada ¿por quién? Por Dios. O sea que Ezequiel, ¿ustedes creen que de verdad Ezequiel se sentó a escribir cuentos y parábolas e hizo uso de su riqueza literaria, de su poesía como Gabriel García Márquez, tal vez, de su prosa, para escribir el libro de Ezequiel? ¿O creen que más bien Dios le hablaba a Ezequiel y Ezequiel escribía lo que Dios le decía? ¿Ustedes qué creen? Entonces, hermanos, miren, la teología no forma varones de Dios ni mujeres de Dios. La teología es el intento humano por comprender a Dios. Por eso se llama teología, que viene del prefijo teos, que significa Dios, y del sufijo logos en el griego, que es el estudio de. Entonces, la teología es el estudio de Dios. Imagínese el hombre estudiando a Dios. ¡Oh, santo! El ser que hizo el universo, galaxias, estrellas, el todopoderoso, y nosotros, semejante insignificancia de seres frágiles, que nos caemos de un andén y nos matamos, que nos rebalamos en el baño y nos desnudamos, hermano, que no duramos sino 90, 80 años por mucho. Viene un virus llamado COVID, nos deja vuelto papilla, hermano. Y nosotros vamos a entender a Dios así nomás. No, hermano. A Dios se le hay que conocerlo. A Dios no hay que estudiarlo, a Dios hay que vivirlo, hay que conocerlo, hay que entenderlo. Amén. Amén. Entonces la teología es el intento del hombre por comprender lo divino, por comprender a Dios, hermanos amados. Y terminan cayendo en este tipo de desastres contradictorios como este, diciendo que la Biblia es un libro divino, pero luego en sus propios discursos se contradicen, diciendo que es que Ezequiel
escribió un montón de figuras, escribió un montón de cosas poéticas, porque él era muy poético, porque él era un gran escritor. Y entonces dicen que Isaías puso cosas simbológicas, y ni que hablar del Apocalipsis, ¿no? Dicen los teólogos, el Apocalipsis es el libro bíblico más lleno de simbologías. Imagínense. Entonces, ellos en su imaginación se imagina que un pescador como Juan cogió un libro como el Apocalipsis, un pescador como Juan, un hombre iletrado, cogió un libro como Apocalipsis lleno de metáforas, lleno de figuras, lleno de símbolos para dejar perdidos a los romanos, y un libro que solamente los cristianos podrían entender. O sea, escribió un libro en clave, hermanos. Entonces los mismos teólogos que supuestamente estudian la Biblia, que supuestamente enseñan la Biblia en los seminarios bíblicos y teológicos, lo que hacen es destruir la fe de la gente. Y por eso es que usted encuentra que la mayoría de los teólogos no creen en los milagros, no creen en la sanidad, no creen en Dios. Oiga, hermano, imagínense, ¿cómo se le va a ocurrir a uno que yo creo en Dios, pero no creo en milagros? ¿Cómo separa usted a Dios de lo milagroso si es que Dios es milagroso? La creación es un milagro. La salvación es otro milagro. Yo he recibido milagros de sanidad, muchísimos, y todos los que estamos aquí en la sala hemos recibido milagros de sanidad y los hemos visto. Pero la teología hace eso, te quita la fe. Coge el libro llamado la Biblia, que nosotros lo tenemos en este estado, ¿verdad? Como un libro divino, y lo baja a un libro humano. Lo baja y lo pone como un libro literario al nivel de el Quijote, a nivel de 100 años de soledad. Una compilación, según ellos, de puros cuentos. Un montón de cuentos, parábolas, metáforas, hipérboles y todo tipo de figuras literarias. ¿Hay poesías en la Biblia? Sí, hay poemas, claro que los hay, claro que los hay, pero son de inspiración divina. Los varones de Dios hablaban guiados por el Espíritu de Dios, no era una expresión del alma humana, como lo son las artes son una expresión del alma del hombre, pero una cosa es el arte y otra cosa es lo que viene del cielo, hermano. La profecía no es humana, es celestial. Entonces, hermano, yo le invito a usted a no enamorarse de la teología. Si un día quiere estudiar teología, estúdiela. Yo con eso no tengo problema, hermano. A mí nada de esas cosas me espantan. Mira, a mí no me espanta ni el que tiene todos los dones y hace grandes milagros, ni el que estudia mucho. A mí nada de eso me espanta ni me impresiona. Me impresiona la gente que vive a Cristo. Me impresiona la gente que ama. La gente que es sencilla de corazón y oró por el enfermo y el enfermo se le curó. Eso sí me impresiona. Me impresiona ver el evangelio con los ojos, hermano. Me impresiona ver la gloria de Dios, hermano. Eso sí es impresionante. De resto, hermano, a mí nada de esas cosas me asustan. Ya lo he visto, todo eso ya lo he visto. Todo lo he visto. Qué lindo, hermano. Qué lindo que usted se enamore de la Biblia. Enamórese de la palabra de Dios, no de la teología. Muchos teólogos terminan ateos. Te lo digo porque los conozco. Terminan ateos porque la teología lo que hace es bajar lo divino a lo humano y convertir lo divino en algo humano y hasta terminar lo que negando, negando. Hermano, enamórese de qué? De la palabra de Dios. Pero sigamos adelante. Acompáñeme a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21, y mire cómo la palabra del Señor refuerza esto. Y yo le invito, hermano, hoy a tener usted un corazón de fe, un corazón bueno para Dios. ¿Cuál es el corazón bueno para Dios? El que le cree. Yo necesito, hermano, cada vez más gente que le crea a Dios. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación como privada. O sea, eso no es para andar yo estudiando con la cabeza ni entendiendo con la mente. Esto hay que tener humildad, hermano, y dejar que el Espíritu de Dios revele, que Él guíe, que Él haga. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Entonces no es que Ezequiel se inventó los poemas, no fue que David era un buen compositor, no, era que el Espíritu de Dios venía sobre David y él hablaba lo que Dios le daba. Dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y dígame un buen amén allá en la casa. Amén. Entonces los varones de Dios que escribieron la Biblia hablaron ¿cómo? Inspirados por Dios. ¡Qué bendición, hermano!
Hermano, ¿cómo podemos creer en un libro sagrado que es puro cuento de hombres y engaños de humanitos? No, hermano, la Biblia la escribió Dios, la inspiró Dios. Amén. Ahora, quiero el día de hoy hablar desde tres cosas que encontrarán en la Biblia para que lo anoten en sus corazones. Tres cosas que vayan a hallar en sus Biblias. Ya que fue inspirada por Dios, la Biblia contiene tres temas que quiero decirles. Y obviamente todo esto viene para animarlos a que lean sus Biblias, hermanos. Porque es que me he enterado con tristeza, hermanos, que hay personas que llevan años y años en la iglesia y no leen la Biblia, no aman la palabra de Dios. Y ustedes tienen que entender, hermanos, que usted jamás va a ser transformado, que usted jamás será cambiado en su ser si usted no ama la palabra de Dios. Al final le estaré mostrando esto. Amén. La palabra del Señor dice que todo aquel que está en Cristo es una nueva creación, que las cosas viejas han pasado y todas son hechas como nuevas. Pero yo lo quiero preguntar a usted, ¿qué tanto de usted es nuevo y qué tanto de usted es viejo? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? ¿Qué tanto del viejo hombre, de la vieja mujer, está todavía en usted? Yo le pregunto, ¿qué tanto es nuevo? ¿Qué tanto de lo que hay en usted es de Cristo? ¿Y qué tanto es del hombre viejo? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Entonces, yo lo quiero invitar a usted a que lea la palabra de Dios, hermano, a que ame la Biblia. ¿Y por qué? Le voy a decir lo siguiente. Primer punto. Primera cosa que usted va a encontrar en la Biblia, usted va a encontrar la mente de Dios. ¿Cómo dije? La mente de Dios. Pastor, ¿y qué quiere decir eso? Bueno, ¿qué hay en la mente? Los pensamientos. Entonces usted va a encontrar en la Biblia la mente de Dios. Usted va a encontrar cómo ve Dios la vida. ¿Será que Dios ve la vida igual que los hombres? ¿Será que Dios ve la vida igual que el diablo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué dice el diablo acerca de la sexualidad? ¿Qué dice el mundo y qué dicen los psicólogos y qué dice la gente acerca de la sexualidad? Que eso, hermano, eso hay que desordenarse y acabar con todo el mundo. ¿Qué dice la palabra del Señor que debemos hacer con nuestra sexualidad? ¿Ejercer ya en dónde? En el matrimonio. ¿Y ejercer ya de cualquier manera? En santidad. No podemos nosotros coger el matrimonio como una licencia para pecar. Y la mayor parte de los matrimonios pecan sus matrimonios en dos cosas. Uno, en el chisme. ¿Cómo así, pastor? Sí. Una de las mayores manías que tienen las parejas es que cuando las parejas se encierran en sus cuartos les gusta ponerse a hablar de los demás. Y piensan que porque como es con la esposa que están hablando, entonces no es pecado. Hermano, no se equivoque. Cuando Dios dejó leprosa a María, María estaba hablando con Aarón, que era el hermano de Moisés. ¿Los dos eran qué? Hermanos de Moisés. Y no por eso Dios dijo, ay, es la hermanita de Moisés. No, dejémosla. No, Dios se puso furioso con ella y con Aarón y dejó leprosa a María por haber hablado mal de su hermano Moisés. Entonces, hermano, si usted está casado, Dios no le dio esposa para que viva de chisme en chisme y rajando de los demás allá con su mujer en el cuarto secreto. Y lo segundo en lo que los esposos más pecan es en el área sexual. Esposos que ponen pornografía, hermano, para meterles que fuego a la relación. Está apagada la relación, vamos a meterle candela. Candela, pero del infierno, hermano, es que le están metiendo. ¿Usted cree que un hombre que anda viendo pornografía de verdad está teniendo relaciones sexuales con su mujer en su mente? No, las está teniendo con la vieja de la televisión. Eso se llama adulterio, hermano querido. No le vamos a poner ningún nombre. Y si la mujer está viendo a los tipos allá en esa vaina, ¿usted cree que de verdad ella está teniendo relaciones sexuales con su marido en su mente? No, las está teniendo con el tipo del televisor. Hermano, ¿qué es esa porquería? Llevamos el adulterio a la casa. El adulterio a la casa. Entonces, hermano, la relación marital es santa. La Biblia dice que sea el lecho sin mancilla. Sin mancilla. El lecho no es para mancillarlo. No es para que nos volvamos un par de bestias allá, pues, con la mujer en el cuarto, no, señor. Todo tiene que ser hecho, hermano, ¿sí ve? Con el Señor y con el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué encontramos aquí en la palabra de Dios, la mente de Dios? Cómo Dios piensa, cómo Dios ve el mundo y cómo ve la vida.
Entonces, ¿por qué razón muchos de ustedes, hermanos amados, tienen tanta dificultad para cambiar su forma de pensar? ¿Por qué siguen siendo tan iguales a lo que eran antes de Cristo? Pues porque ustedes no aman la palabra de Dios, hermanos. Si usted amara la palabra de Dios ya hubiera entrado a su mente, a su corazón para cambiarlo y para darle la mente de Cristo. La Biblia declara que nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero ¿y cómo vamos a tener la mente de Cristo si los pensamientos de Cristo que están en la Biblia no entran en nuestro corazón? Amén. Entonces en la Biblia está cómo piensa Dios, cómo ve el mundo Dios. También en la Biblia está lo que Dios ama, lo que Dios odia. También está lo que Dios promete hacer. Dígame, qué bendición aprender lo que Dios nos promete que va a hacer. Pero también en la Biblia está lo que Dios espera de nosotros. Amén. Todo eso es la mente de Dios. Si usted ama la Biblia, entonces allí usted va a ser transformado por ella. Si la lee con fe, ¿sí? Si usted no la lee para juzgarla, usted no puede juzgar la Biblia porque entonces está perdido, hermano. Tiene que leerla para creerla, como un niño. Yo no sé cuántos creen aquí en la palabra de Dios. Yo la creo a ciegas, como un niño. Yo creo que el fuego de Dios es real porque además lo he visto, pero yo creí primero antes de verlo. Amén. Yo creo que cuando dice que Jesús resucitó a Lázaro con 4 días de muerto, yo creo que eso fue cierto, hermano. Yo no creo que eso sea una metáfora ni una mentira. Yo sé que eso es verdad. Yo sé que Dios resucita a los muertos, hermano. No me cabe la menor duda. Dios resucita muertos. Dios sana al paralítico. Ya lo he visto. He visto varias cosas. Me hace falta ver al ciego que vea. Pero hemos visto muchos milagros, hermano. Amén. Pero me hace falta y quiero ver al ciego ver. ¿Cuántos dicen amén? He visto oídos sanados, eso sí, sí lo he visto, pero no he visto al ojo, al ciego que ve. Hasta un resucitadito, pero allá un muertico Dios nos resucitó hace, ya se me olvidó un poco de años atrás. Entonces, hermano, hemos visto maravillas, hemos visto a Dios hacer grandes cosas. Amén. Pero hay que amar la palabra de Dios y creerla. Porque no la creemos. La leemos y no la creemos. Amén. Segunda cosa que me llama la atención sobre la Biblia. La Biblia nos habla un segundo tema grande que quiero decírselos hoy. ¿Quiénes somos los seres humanos? Esta parte me impresiona. Usted en la Biblia, hermano, va a encontrar todos los tipos de seres humanos que existen. ¿Usted sabía eso? La Biblia es tan impresionante, hermano, que tiene una serie de historias donde nos muestran los diferentes temperamentos, los diferentes caracteres, las diferentes pasiones, hasta las más bajas, hermano. Encontramos historias tan tremendas, hermano, tan tremendas como la de las hijas de Lot acostándose con su papá, emborrachándolo. Hermano, encontramos la perversión del hombre. Encontramos historias tan tremendas como la de la concubina de Levita, que fue violada por todo un pueblo toda la noche hasta que murió. Encontramos historias tremendas, hermano. Encontramos historias también de fe y de amor como pocas cosas, como la de Esteban, que mientras que era aplastado por rocas impresionantes, clamaba al cielo diciendo: Padre, no les tomes en cuenta este pecado, viendo la gloria de Dios en el cielo, de Jesús con los brazos abiertos recibiéndolo, hermano. Encontramos, hermano, las historias más bonitas del ser humano, como también las más crueles, las más trágicas, hermano. Y les quiero contar una historia de cómo Dios le habla a uno a través de la Biblia. Hace muchos años yo tenía una inquietud con una pareja que yo conocí hace años y que estuvo conmigo. Y entonces, bueno, yo estaba orando cerca de acá, de hecho, en la casa de mi abuelo aquí en Neiva. Yo estaba aquí de vacaciones. Y yo estaba por ahí tranquilo cuando de repente viene la voz del Señor y me dice, Antonio, ¿tú quieres saber quiénes son ellos dos? Y le dije yo, Señor, pero por supuesto que quiero saber. Y me dijo, bueno, ve y abre la Biblia en el capítulo 5 de Hechos. Así ha sido mi relación con Dios, hermano, y también puede ser la suya con Dios, si usted puede creer. Y entonces, claro, yo en esos días no tenía la ubicación que ya de pronto hoy tengo sobre la palabra de Dios. Yo sé perfectamente qué dice el 5 de Hechos, sé qué dice el 4, sé qué dice el 6, pero en esos días yo no sabía. Entonces me fui corriendo a mi Biblia y la abrí. Claro, ojo con esto. Dios me quería hablar de qué? De una pareja, ¿cierto? Mire cuando Dios de verdad le habla a uno. No es invención de aquí que pues que yo estoy aquí inventando, estoy de ventrílocuo. No, no, no.
Mire lo que pasó. Y lo primero que me sale es Hechos 5. Y dice Ananías y Zafira. Yo dije, hermanos amados, en la Biblia están todos los tipos de personas que están en el mundo y en la iglesia. Y Dios me dijo, ellos dos son Ananías y Zafira. Ellos te están engañando y pretenden estar mintiendo a mí, pero obviamente, pues al Señor nadie le miente. Yo nunca le dije nada a esa pareja, hermano. Me quedé callado con esa palabra. Hice así. Los traté igual que siempre. Nunca cambié con ellos, pero efectivamente terminaron cumpliendo la palabra. Eran unos mentirosos y unos farsantes delante del Señor. Eran unos falsos hermanos. Hoy están en el mundo. Ananías y Zafira. Amén. Entonces, hermanos amados, lean sus Biblias. Y en sus Biblias, por ejemplo, encontrarán la diferencia para las niñas que están por aquí. La diferencia entre el amor y el enamoramiento. Ay, pastor, ¿eso dónde está? En una historia en el libro de los Reyes llamado la historia de Amnón y Tamar. Amnón y Tamar. Entonces dice esa historia que Amnón, siendo hijo del rey, estaba enfermo de amor por su hermana Tamar, que era tan linda y tan hermosa y tan esbelta. Y dice la Biblia que el hombre hasta dejó de comer. Estaba con mal de amores. Y entonces el tipo finalmente se consigue un amiguito que lo coge y le da un consejo y le dice, hermano, no sea bobo. Dígale a su papá, papá, yo estoy enfermo y necesito que solamente mi hermana Tamar sea la que me atienda. Y cuando ya estén aquí solitos y la muchacha le está haciendo las tortillitas y las tortillas para usted comer, usted la agarra por la fuerza y la violenta, hermano, y la viola. No que tiene muchas ganas de estar con ella. Imagínese el amor. Entonces la Biblia nos enseña la diferencia entre el enamoramiento, que es pura lujuria, y el qué, y el amor, que es entrega, sacrificio. Amén. Diferente. Oiga, y dice la Biblia que Amnón cogió a Tamar, la violó, y después de que la violó, dice, y llegó a aborrecerla todavía más de lo que la amaba. Luego le dijo y la echó de la casa a patadas y le dijo, lárguese, usted ya no la quiere. ¿Qué iba a hacer la pobre muchacha sin su virginidad en un pueblo como Israel hace 3000 años? Destruida quedó la niña. Entonces la Biblia le va a dar sabiduría a las niñas y a los niños. La Biblia te va a mostrar lo que es el hombre bueno y malo, lo que es el hombre sabio y lo que es el hombre necio, lo que es el hombre corrompido y lo que es el hombre santo. Amén. Entonces la Biblia nos muestra la mente de Dios y nos muestra ¿qué? ¿Quiénes son los hombres? ¿Quiénes somos los seres humanos? Tercer tema grande que vas a encontrar en la Biblia. Vas a encontrar muchos más, pero este tercero te lo quiero decir. La Biblia también te va a mostrar quién es el diablo y su reino. Amén. La Biblia te va a retratar el carácter de Satanás. La Biblia te va a hacer entender quién es el diablo y cómo son sus hijos. Para ponerles un ejemplo. ¿Cuál es una de las características más grandes del diablo? ¿Cuál es su sello? ¿Cuál es una de esas cosas que son indelebles a él y que nos ayudan a entender en la vida quién es un varón de Dios y quién no? ¿Quién es la sierva de Dios y quién no? Hay una señal, hay un sello, hay una característica satánica indeleble e indudable e indubitable. Se llama el orgullo. Amén. El orgullo, la arrogancia y la soberbia son un sello satánico. Son algo que caracteriza a la persona del diablo. Amén. Entonces, hermanito amado, cuando usted vea un predicador de esos, cuando usted tenga una personita que anda muy orgullosa, que anda muy impresionante, es que yo ya estudié la teología, es que yo ya me leí un libro, es que yo ya me leí al teólogo tal y cual, y es que yo ya estoy leyendo historia en la iglesia. Yo ya, mejor dicho, ¿y cuántos hijos espirituales eres? No, eso no es de Dios, eso no es de Dios. Ya Juan Calvino nos dijo que los que son salvos sin importar lo que pase y que los que están perdidos, están perdidos. No hay nada que hacer. No, evangelismo no, eso no. ¿Y qué más? Y sí, y yo también ya estoy estudiando en el gran seminario bíblico y teológico. ¿Y ya se te sanó alguien con gripa, mijito?
No, eso no es de Dios, los milagros no son de Dios. Entonces, cuando usted vea el orgullo, cuando usted vea la arrogancia, cuando usted vea la rebeldía, son principios ¿qué? Satánicos. Estos son características del diablo. Y cuando usted vea esto en una persona, diga, este no está tan nueva criatura, este ya se puso medio satánico. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Aquí en la sala tengo gente y están mudos. Están mudos, yo no sé qué les pasó, como que pasó una lagartija de esas que por aquí Williams y se les comió la lengua. Entonces, hay cosas que caracterizan al diablo y a sus ángeles. No vamos a entrar en detalles con eso porque imagínense, por no analizar ahora el reino de las tinieblas. Pero sí les digo que es un reino que está muy bien organizado. La Biblia nos habla de principados, o sea, los príncipes de las tinieblas que gobiernan sobre también gobernadores de las tinieblas, sobre huestes de maldad que son los ejércitos del diablo. Y también tenemos todo tipo de potestades, tronos, dominios. Bueno, eso es un reino completo, amén. Pero hermanos queridos, hay que aprender también lo que la Biblia nos habla de nuestro enemigo, el diablo. ¿Sabe para qué? ¿Sabe para qué? ¿Sabe para qué? Para no caer en eso. Entonces, hermano, si usted es orgullosito, si usted es mentirosito, hermano, tiene problemas. Tiene problemas. Hay que dejar eso, ¿no? Amén. Vamos a jalarle a la humildad y a la mansedumbre. Ahora, y los quiero invitar al último texto bíblico de hoy, Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice la palabra del Señor, no os conforméis a este siglo o a este tiempo, sino transformaos. Dios quiere que usted, ¿qué? Se transforme. ¿Pero en qué, pastor? Ya vamos a mirar. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Amén. Entonces, hermanos amados, ¿qué quiere Dios? Que nosotros seamos, ¿qué? Transformados. ¿Cómo nos transformamos? En la medida en que nuestro pensamiento es cambiado. Amén. Y lo único que puede cambiar nuestro pensamiento se llama la palabra de Dios. Así que, hermanos, esta es una invitación, yo creo que de parte de Dios mismo, para que escudriñemos la escritura. Una vez más le voy a volver a decir lo que tiene que hacer. No se enamore de la teología, enamórese de la Biblia. De la Biblia. Amén. Entonces, textos que le van a ayudar a usted en el estudio bíblico. Los diccionarios bíblicos. Diccionarios bíblicos desde los más básicos hasta los más avanzaditos como el diccionario bíblico Vine, donde ya le van a hablar a ustedes las raíces griegas y las raíces hebreas de las palabras que están en la Biblia, para que así usted pueda comprender mejor lo que la Biblia dice, no lo que los teólogos dicen, sino lo que la Biblia dice. Amén. Enamórese de eso. Escuche mis palabras hoy. Y qué lindo, hermano, que tal vez usted no sepa mucha teología, pero el día que usted le dijo al paralítico en el nombre de Jesucristo, levántate y anda, el paralítico se paró, hermano. El día que usted le puso los ojitos, las manos en los ojitos al ciego y le dijo en el nombre de Jesús, mira, vuelvan los ojos a funcionar, y los ojos se abren y vuelven a funcionar. Hermano, lo lindo no es saber mucha Biblia, sino vivirla. Amén. Vivirla, vamos a vivir la palabra de Dios, vamos a amar la mente de Dios y vamos a llenarnos de sabiduría, hermanos amados. ¿Qué otros materiales de estudio les recomiendo para que aprendan mucha Biblia? Ya cuando vayan más avanzados, les recomiendo las gramáticas de la Biblia. La gramática bíblica es la que mayor cantidad de conocimiento bíblico le va a traer a usted en la vida, porque le va a desglosar palabra por palabra lo que la Biblia dice. Yo les recomiendo una que es de A.T.A.T. Robertson, que es una gramática del Nuevo Testamento, estudiado el Nuevo Testamento palabra por palabra. Es una belleza esa gramática. Les recomiendo, si quiere profundizar en la palabra de Dios, que aprenda el hebreo bíblico y que aprenda el griego bíblico, para que así usted pueda leer la Biblia en sus idiomas originales y así usted se nutra, hermano, de lo que la palabra de Dios, que es viva y que es eficaz, para que usted se nutra de eso y ella haga la obra que Dios quiere hacer en su vida. Amén.
que no es una obra simplemente intelectual, sino que es una obra, ojo con esto, es una obra vivencial. Dios quiere que cada día más usted y yo nos parezcamos a Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, vamos entonces a orar, mis hermanos. Esta era la enseñanza del día de hoy. Corta, pero creo que muy sustanciosa y muy buena y muy necesaria. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, yo he dado tu palabra, la cual amo desde que me convertí, la que siempre he leído todos los días de mi vida cristiana. La he estudiado, no toda porque sería un mentiroso, pero la he estudiado bastante, en muchas áreas las he estudiado en sus idiomas originales. He pasado días enteros de ayuno y oración meditando en tu palabra y orando, Señor, y buscando tu rostro, no para ser el hombre más grande en la tierra, sino para ser un hombre que está conectado contigo. Esa ha sido mi delicia, esa ha sido mi bendición, mi deleite y mi plan. Yo te pido que asimismo mis hermanos también amen tu palabra, ojalá más que yo inclusive, que te amen muchísimo, Señor, que amen tu escritura, que amen encontrar tu mente allí, encontrar tus pensamientos que para mí son preciosos, tus pensamientos son deleitosos para nosotros, Señor. Y tanta sabiduría que hay en tu palabra, nos haces entender cómo hacer negocios, cómo trabajar, cómo vivir la vida, cómo descansar, cómo tratar a los demás, cómo son las personas del mundo, Señor, y de la iglesia. Señor, yo te pido, danos sabiduría en tu palabra y siempre haznos entender lo que nos quieres decir. Acércanos a ti y pon en nosotros el deseo y el amor por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde del mal. Seguimos orando. Hay que orar mucho por Colombia. Ustedes ven todo lo que está pasando. Que el Señor nos ayude, hermanos. Estamos en las manos de Él, ¿vale? Los amo mucho. Les envío un abrazo aquí desde Neiva. Que estén bien. Chao, chao. Dios los bendiga.